Muy buenas, atléticos. Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en De Padres a Hijos. Soy Dani, me acompaña Diego, ¿qué tal? Muy buenas, Dani. Pues nada, vamos con el episodio número 25 del mercado de fichajes del Atlético de Madrid. Vamos a hablar sobre el tema Morata, porque también vamos a ver un poco sus declaraciones para TUDN, que han dado mucho que hablar, y su situación actual con Roma, con Juve también interesados. También el tema pivote, sobre todo con Højbjerg como protagonista, y esas palabras de Gilmarín hablando sobre el mercado de fichajes y esas dos ventas que tiene que hacer el Atleti para fichar al pivote. También de una posible oferta que haya hecho el Atlético de Madrid por Zubimendi a la Real Sociedad, y el tema ventas, porque ahora mismo el Atleti está marcado por las ventas en este mercado, con Llorente, Saúl, Carrasco, Savic, quizás alguno de ellos en la rampa de salida. Así que mercado pues centrado mucho en las ventas y quizás también en Zubimendi y Højbjerg, que pueden ser dos jugadores que pueden interesar al Atleti. Volvemos a la actualidad y al tema de fichajes principalmente después del vídeo y el directo de ayer donde analizamos el encuentro entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad. Ya tenéis el vídeo en el canal, así que después de este vídeo, si os queréis pasar a ver nuestras impresiones del encuentro de ayer, que sepáis que está disponible en todas las plataformas y ahora vamos a por este mercado de fichajes episodio 25. Antes de comenzar, si os gustan los parches de Padres e Hijos, aquí tenéis el modelo y los precios, podéis contactarnos por correo electrónico de padresehijoscontacto@gmail.com, también por Twitter, por Instagram. Estaremos siempre atentos a lo que nos pidáis. Así que, una vez dicho esto, comenzamos con este episodio del mercado de fichajes. Y vamos a empezar hablando de lo que ha dicho Gilmarín, porque es un poco el plan que tiene el Atleti para este mercado de fichajes. Bueno, ha hablado de todo un poco, la verdad. Del comunicado o la entrevista, en este caso, en la página web del Atlético de Madrid, es bastante extensa. Habla de la economía, de la Champions, de los objetivos del Atleti. También dice, por cierto, que en este mercado de momento están quedándose muy cerca de tener un balance económico bastante equilibrado, pero nos centramos sobre todo en lo que ha dicho sobre el mercado de fichajes. Gilmarín dice, leo textualmente: nuestra idea es fichar a un centrocampista que refuerce esta zona del campo, así como cerrar la salida de al menos dos jugadores que nos permitan fichar a ese jugador y equilibrar el coste de nuestra plantilla en el control económico de la liga. Rubén Uría comentaba también que el plan actual del Atleti es que si salen dos jugadores, vendría un centrocampista caro, entre comillas. Si solo sale un jugador de la plantilla del Atleti, vendría un centrocampista de coste más bajo o incluso cedido. Y si no sale ninguno de los dos jugadores que tiene planteados el Atlético de Madrid, no vendría ese centrocampista que tanto ansían desde el Atlético de Madrid. Y eso sería un problema porque si algo se fijó con Simeone al principio de la temporada era el fichaje de un 5. También en la declaración y en la entrevista que hizo el otro día Simeone a Las recalcaba eso, que el objetivo era fichar ese mediocentro que tanto ansía el técnico argentino, y las palabras de Gilmarín tampoco nos pillan por sorpresa porque es lo que se lleva comentando un tiempo. Tienen que salir futbolistas para liberar masa salarial. Ahora el Atlético de Madrid está un poco al límite y luego también, que ya sabemos cómo funciona el club, siempre tienen que salir jugadores para que vengan, y este año más porque se han incorporado 4 defensores, no ha salido nadie. Y ojalá esos 2 jugadores que tienen que salir sean futbolistas que no son importantes y que no cambian un poco las ideas que puede tener el Cholo con Carrasco, con Riquelme y con Lino, y que sean futbolistas que no supondrían vamos, que no tendría ningún problema Simeone en que saliesen, por ejemplo, ya sea Saúl, Savic luego también podría ser una oportunidad. Sí que es cierto que es un futbolista importante para el Cholo, pero también sería una buena venta porque es un fichaje más que amortizado, que acaba contrato con 32 años, y ojalá sea ese tipo de ventas y no jugadores que sí que cuentan para el Cholo. Sí, luego iremos con algunos de los nombres que han sonado para salir. Como os hemos comentado, se habla incluso de una posible cesión. Desde Marca, incluso David Medina plantea la opción de que si no se vende a nadie, el Atleti podría activar la opción de conseguir ese pivote, ese centrocampista cedido con opción de compra. Y como ya todos sabemos, el favorito para esa posición es Pierre-Emile Højbjerg. También nos fijamos en la información desde 90 minutos de Graeme Bailey y de Son Walsh, que dicen que el Atlético de Madrid está presionando, sigue presionando al Tottenham por Højbjerg. El Tottenham sigue abierto a venderlo, aunque, aquí puntualizan, es poco probable que el Atlético de Madrid ofrezca más de 30 millones de libras, que por cierto es bastante menos de lo que esperan desde el Tottenham. Lo único eso, que desde Inglaterra siguen insistiendo en que el Atlético de Madrid sigue en conversaciones con Pierre-Emile Højbjerg, siguen esas negociaciones, y la idea es cerrar a Højbjerg, que es el objetivo número uno, pero lo que venimos hablando, la noticia de antes, que va a depender un poco de las salidas, y ojalá se dé prisa el Atlético de Madrid, y también eso sería una buena gestión, el dar salida a esos futbolistas, porque hasta el momento
está habiendo muchísimos problemas para el tema de salidas. También influye los salarios tan altos que tiene el club, que no es fácil acoger a jugadores que tengan esos contratos, porque si firman un traspaso van a querer tener un sueldo parecido, y también si es a través de una cesión hay que cubrir el 100% de ese salario, y por eso está siendo difícil. Así que a ver si lo gestionan bien, se dan las salidas y se cumple sobre todo lo que pide el entrenador, lo que pide el Cholo, que es la llegada de un 5 que dé ese salto de nivel en el centro del campo. No sé yo si el Tottenham podría estar abierto a una cesión con opción de compra, como indicaba David Medina, pero veremos a ver cómo termina este culebrón con Højbjerg y si el Atleti da salida a esos dos jugadores que presumiblemente darían opción a que el Atleti pudiese fichar a Pierre-Emile Højbjerg, aunque se hablan de otros pivotes. Ya sabéis que desde Marca se decía que Højbjerg, Amrabat y Verratti eran los preferidos, pero también hablaban de Zubimendi, el centrocampista de la Real Sociedad. Según indica Ángel López en Mundo Deportivo, el Atlético de Madrid ha hecho en las últimas semanas una oferta a la Real Sociedad que ha sido rechazada. ¿Por qué ha sido rechazada esta oferta? Porque se quedaba muy lejos de los 60 millones de euros de la cláusula de rescisión del pivote de la Real Sociedad, y además el Atleti propuso abonar la cantidad que le había ofrecido en plazos, en distintos plazos, y además querían presentar como aval una parte de los futuros ingresos televisivos. Además el jugador parece que quiere quedarse en la Real, también ha tenido el interés del Barça, pero Zubimendi de momento parece que está contento en la Real y ya veremos el próximo año si sale o no de la Real, pero esa es la noticia. Según Mundo Deportivo, el Atleti ha hecho una oferta a la Real que ha sido rechazada. Se venía tiempo hablando de Zubimendi, que podría interesar al Atlético de Madrid, pero siempre parecía desde el primer momento una opción muy poco viable por el precio y la cláusula de rescisión que tiene el jugador, y que la Real Sociedad se ajusta a ella. Y aparte en esto, pues ya sabemos la situación económica del Atlético de Madrid. Si estamos hablando de que es difícil llegar a Højbjerg, por el cual podría estar en torno a los 30-35 millones, lo de Zubimendi es mucho más difícil, aunque la oferta del Atlético de Madrid imagino que haya estado lejos de esos 60 millones, y luego tampoco veía la Real Sociedad que hubiese seguridad en el pago, porque era todo a plazos, lo que comenta Dani de Sabal, y por lo tanto una opción muy complicada. Y luego, si ofreces esas condiciones de pago, es complicado que un equipo acepte esa oferta. Y bueno, Rubén Uría, como ya hemos hablado, el Atleti quiere dar salida a dos jugadores. Rubén Uría indica que estos dos jugadores parece que van a salir, dice Rubén Uría. Uno de ellos es un jugador que hace tiempo que se quiere ir, dice que se va a ir, y el otro es uno que todos saben que quiere irse, pero que niega que quiera marcharse. Es decir, estos dos jugadores parece que son el primero, Joao Félix, quiere salir y dice Rubén Uría que va a salir, y el otro parece que es Morata, un jugador que quiere salir, según Rubén Uría, y que parece que, según lo que dice, no parece que vaya a querer salir. Rubén no da nombres, pero nosotros suponemos que sean los dos. Yo creo que encajan en la descripción. El que quiere irse es, claro, Joao Félix, y luego un Morata que, a través de declaraciones de las que hablaremos a continuación, siempre ha dejado que no quiere irse, pero su entorno, esas negociaciones con los conjuntos italianos de Juanma, dicen todo lo contrario. También podría entrar algún futbolista, podríamos suponer Saúl y tal, pero Saúl en ningún momento ha dejado ninguna declaración ni haya mostrado el interés de querer irse del Atlético de Madrid, por lo que suponemos que sean Joao Félix y Álvaro Morata. Sobre Joao Félix hay que decir que no ha salido mucha información en los últimos días. Sin embargo, nos fijamos en el traspaso que se va a hacer presumiblemente entre Benfica y Paris Saint-Germain. ¿Por qué? Porque parece que Gonzalo Ramos dejaría en las arcas, tras su salida del Benfica, unos 80 millones, 65 millones fijos más 15 en variables. Es la oferta que hizo el Paris Saint-Germain al Benfica, y parece que van a aceptar, y en las próximas horas, Gonzalo Ramos pasaría a ser delantero del PSG. ¿Por qué recalcamos esto? Porque ahora el Benfica, con ese dinero, quizás se puede centrar en la cesión de Joao Félix. Ya sabéis que las condiciones que pone el Atleti es que el club al que vaya tiene que pagar toda la ficha, y veremos a ver si también pagan una tarifa por el préstamo. Tendría bastante dinero el Benfica, luego habría que ver si pueden llegar al salario, cubrir el salario de Joao Félix, pero sí que van a ingresar mucho dinero de este posible traspaso de Gonzalo Ramos, que varios medios ya han apuntado que podría ser inminente el traspaso al conjunto francés, y esto podría abrir la puerta a Joao Félix, que de ir al Benfica no tendría ese 9 de referencia. Para mí siempre Joao ha rendido mejor con un 9 delante suyo, que sea él la referencia y yo acompañando. Creo que es donde puede potenciar más al portugués, pero también el Benfica con este dinero puede ir a por un delantero. Sonaba Santi Jiménez, el mexicano,
que es uno de los futbolistas que gusta al Atlético de Madrid para ese puesto de 9, pero ha renovado con el Feyenoord hasta 2027, si no me equivoco, pero la noticia es esa. Gonzalo Ramos podría dejar dinero y eso podría facilitar, entre comillas, la posible llegada de Joao Félix al Benfica. Y sobre Morata vamos a hablar a continuación, pero antes vamos a ver sus declaraciones para TUDN, que han dado mucho que hablar, porque habla de su futuro, de si quiere quedarse o no en el Atlético de Madrid, y también de la Roma, que parece uno de los equipos más interesados. Álvaro, mucho se especula respecto a tu salida del club. Puntualmente en la Roma se habla de un interés. ¿Hay algo al respecto? No, yo estoy trabajando aquí, estoy muy contento de estar aquí y el mercado al final nosotros no lo podemos controlar. Así que yo estoy muy contento aquí y con ganas de seguir trabajando como estoy haciendo esta pretemporada y luego al final nosotros los jugadores no podemos controlar el mercado. Seguro. Te digo, se habla de la Roma, José Mourinho, no sé si, según yo no coincidieron por ahí. Sí, bueno, sí. En Real Madrid lo entiendo un poco, pero... Sí, coincidimos, es un grandísimo entrenador y fue el entrenador que me dio la oportunidad de jugar mi primer partido como profesional, así que estoy muy agradecido siempre y siempre le deseo lo mejor. ¿Te gustaría volver a ser dirigido por él? No es una opción ahora mismo, o sea que solo estoy aquí disfrutando de México, de la pretemporada y ahora mismo no está en mi cabeza. Pues esas son las declaraciones de Morata, que dice que quiere quedarse, que todo depende también del mercado y que no sabe nada de la Roma. Pero Diego, el otro día me dijiste también que viendo el vídeo no parece que piense Morata lo que dice en ese vídeo. Sí, yo tengo una sensación contraria. Creo que las palabras de Morata dicen una cosa, pero su expresión dice algo totalmente distinto. Tampoco soy psicólogo, no me quiero meter mucho ahí, pero es mi sensación. Mi sensación es que Morata dice algo y luego cuando ves el vídeo, esa expresión que tiene, como que dice algo totalmente contrario y un Morata que todo sigue abierto por él, sigue generando dudas y luego más equipos italianos se siguen interesando en él. Ayer no fue un buen partido de Morata, todo lo contrario, de nuevo en ese mano a mano y no dejó muy buenas sensaciones y se abre de nuevo el debate. ¿Qué debe hacer el Atlético de Madrid? ¿Debe irse Morata? ¿Debe quedarse Álvaro Morata? Nuestra opinión la hemos dado muchas veces, pero como nos habéis preguntado mucho por YouTube, también en Twitter ayer hubo bastante debate con Morata y nuestra opinión con Morata es que es un buen delantero. No me parece un mal delantero Morata, pero ahora, ¿es un buen delantero para dónde? Creo que para ser el 9 titular del Atlético de Madrid no llega, se queda muy lejos y más. Ya sabemos el techo de Morata, sabemos hasta dónde puede llegar todas las temporadas y yo sí que veo a Morata acompañando a un 9 siendo ese delantero, lo que hablábamos antes de Joao, que acompañase a otro delantero de referencia, lo que hizo Morata en la Juve con Vlahovic, que Vlahovic era el encargado de hacer los goles y Morata complementaba muy bien al futbolista porque es un jugador que trabaja un montón, sin eso no se puede achacar a nada a Morata. En lo que sí que se le puede achacar es en lo que deja de marcar, porque las cifras de Morata son 15 goles por temporada, que no vienen mal, pero todos esos goles que falla, que en los momentos importantes nunca aparece, es lo que a mí me deja muy frío siempre con Álvaro Morata y creo que el Atlético de Madrid tendría que dar ese paso, tendría que arriesgarse, que luego habría que ver qué ocurre, si sale Morata, qué delantero fichas, tampoco tienes mucho margen de maniobra, pero creo que es el momento de apostar. Igual suena la flauta, viene un delantero joven que acaba de explotar aquí y te deja unos buenos años porque Morata, salvo que Memphis, que aún es una incógnita, a mí Memphis lo que veo en el campo, lo que vi el año pasado, lo que veo en la pretemporada, me gusta, pero aún hay que saber hasta dónde también puede llegar Memphis. El techo de Memphis en el Atlético de Madrid no lo sabemos, el de Morata sí, luego está también la otra de que es el delantero de la selección, es lo que hablábamos antes del directo, es el delantero de la selección efectivamente, que eso da un caché, pero también hay que ver el nivel que tiene la selección ahora mismo. Los rivales que tiene para ese puesto está Borja, está Raúl de Tomás, está Joselu y por eso veo a Morata que dentro de esos delanteros está un escalón por encima, por eso que lo de que es el delantero de la selección española tampoco para mí no es un argumento que diga por eso tiene que quedarse Álvaro Morata o no me da esa sensación y por ello creo que el Atlético de Madrid es nuestro punto de vista porque sabemos que hay un montón de gente que le gusta mucho a Álvaro, que quiere que se quede en el Atlético de Madrid, así no lo dejáis ver en muchos de los vídeos, pero esa es nuestra opinión y ahora si quieres añadir algo más, Dani. No, yo estoy de acuerdo en que, bueno, por cierto, gracias a usted por el follow, estoy de acuerdo en que ya sabemos lo que puede dar Morata en sí, lo máximo, el tope de Morata lo sabemos,
y ha quedado demostrado que no es suficiente para pelear por títulos como la Liga o la Champions. Yo creo que también es el momento de arriesgarse. Que no puedes fichar a un delantero de 80-90 millones, pues va por un delantero joven que todavía no esté del todo formado. Y oye, es verdad que te puede salir mal, pues te ha salido mal, pero si te sale muy bien, cambias a Morata, que ya sabes esos 15 goles como mucho que te aporta, por un delantero que quizás no te ha costado mucho y que puede aportarte bastante más de esos 15 millones. Es un movimiento arriesgado, pero creo que es el momento de que el Atleti lo haga, y sobre todo si sale Morata, si sale Joao, si sale algún jugador más, pues el Atleti tendría esa plaza en la delantera para fijarse en otro 9, que puede ser más arriesgado, pero bueno, que ya sabes que lo que Morata te va a dar, pues un 9 te lo puede mejorar, quizás. Sí, más que los 15-20 goles, 15 goles no es una mala cifra. El problema de esos goles es cuando llegan, que siempre se agradecen los goles, pero yo lo que más he hecho en falta en Morata es que aparezca en los partidos importantes. Es cierto, el año pasado el gol en el Bernabéu, en Copa del Rey, pero aparte de eso, lo digo muchas veces, no recuerdo goles importantes de Morata. Es un jugador obviamente de rachas y que contra los equipos de media tabla en partidos que están un poco resueltos, es un futbolista que acaba teniendo buenas cifras, pero me falta ese jugador decisivo que aparezca cuando aparecía el ejemplo más reciente, Luis Suárez. Luis Suárez cuando marcaba los goles, hay que recordar esos goles del año de la Liga. Media Liga la gana Luis Suárez. ¿Por qué? Porque partidos muy apretados, partidos que tenían que ser resueltos por el 9, ahí estaba siempre el uruguayo. El partido contra el Eibar, aquel Panenka, el partido contra el Alavés, en los últimos minutos aparece Luis Suárez, el partido contra los Osasuna, ¿quién enchufa ese gol? Luis Suárez, y luego obviamente el del Valladolid, que siempre pienso que habría sido ese gol, que habría sido esa jugada, mejor dicho, sin tener a Luis Suárez. Me imagino a Morata y después de los manos a mano que suele regalarnos, me entran escalofríos. Sí, este que vemos en imagen también es uno de esos ejemplos, el último, más que nada, es ese Y de partido ayer. ante la Real Sociedad. Nos podéis dejar en comentarios, tanto aquí en Twitch como en YouTube, qué opináis de este tema, porque también yo creo que da para un debate bastante interesante. ¿Qué opináis del tema Morata? ¿Creéis que es el momento de venderlo y fichar a un 9 aunque sea más arriesgado? ¿Creéis que Morata se debe quedar y que ya sabes que esos 15 goles pues pueden ayudar al Atlético de Madrid? Podéis dejarlo en comentarios, porque vamos a seguir hablando de Morata, ya que nos fijamos también en lo que ha dicho Javi Gómez en DAZN en los últimos días. Dice que Morata no se siente valorado en el Atlético de Madrid y quiere asegurarse estar en la Eurocopa. También nos vamos a Italia, porque según Jacopo Alipranti de Corriere dello Sport, Mourinho volvió a llamar a Morata en los últimos días para pedirle que esperara a la Roma, especialmente ahora que el mercado puede desbloquearse la salida por la salida de Roger Ibáñez. Es decir, Roger Ibáñez, central de la Roma, están buscando una salida, quizás puede estar cerca de esa salida y quizás la Roma puede tener dinero fresco para ir a por Morata. En ese caso, Mourinho le ha pedido a Morata que espere. Mientras tanto, desde Calciomercato apuntan a la Juve, incluso que dicen que Morata tiene ya un acuerdo con la Juve y sería la alternativa por si acaso se cae ese fichaje de Lukaku. Ya sabéis que la Juve y el Chelsea estarían negociando un intercambio Lukaku-Vlahovic. Sí, luego las palabras de Javi Gómez, es un periodista muy cercano al entorno de Álvaro Morata, y habló hace un tiempo de que no se sentía valorado, pero que su idea era quedarse en el Atlético de Madrid, pero también se ha dejado caer que la salida puede estar cerca. Juanma López no negocia con los equipos italianos porque sí, lo único que está el problema del traspaso, que ninguno quiere llegar a esos 20 millones. Ya hemos visto que el Inter estaba dispuesto a pagar 25 o 30 por Scamacca, aunque se puede caer el fichaje porque se ha metido el Atalanta con muchísima fuerza y parece ser que es mejor la oferta del Atalanta, y también al futbolista le ofrecen un mejor salario. Lo único que el Inter parece que si se cae Scamacca tendría otros planes por delante de Álvaro Morata. Se mantiene a la Roma, que parece ser que también están interesados en Berjos, el jugador del Barley, que podría llegar cedido, es lo que ha salido en la última hora, y de nuevo vuelven a insistir en la Juventus como plan B si falla Lukaku, pero yo creo que lo de los italianos va a estar hasta el final del mercado. Ahora, habrá que ver si llegan a esos 20 millones de euros o se resisten y al final o cede el Atlético de Madrid o directamente Álvaro Morata se queda. Gracias, por cierto, a García Joya Sagastibelza por los follows. Seguimos hablando de posibles salidas. El otro día en este mercado hablamos de Marcos Llorente, que había ciertos medios que decían incluso que se estaba acercando a Arabia Saudí.
ya quedó desmentida esa información tanto por Fabrizio Romano como por David Medina como por otros periodistas, y ahora Mateo también ha añadido cierta información en DAZN diciendo que... No, era, perdón, Javi Gómez en DAZN, quien decía que Marcos Llorente solo consideraría irse del Atleti si llega a una grandísima oferta de Arabia Saudí, y si eso no pasa, ni se iría a la Premier, ni se iría a la Serie A, ni a ninguna otra liga europea que no sea la Liga Española, obviamente, con el Atlético de Madrid. Además, comentaba que por el momento hay contacto cero entre Llorente y Al Ahly, así que el rumor de Arabia Saudí queda totalmente descartado. Si esto se... Hombre, yo no lo descartaría porque Fabrizio, las palabras de Fabrizio hay que analizarlas porque decía de momento, como que se esperaba que sí que iba a haber contactos por Llorente, lo único que ahora mismo parece que no hay nada, pero se prevé que sí que pueden venir los saudíes con una buena oferta para Marcos, que tendría que ser, como han comentado en esta noticia, una oferta muy alta y Marcos ahí tendría que pensárselo porque son ofertas que no sabes si van a volver en la vida, seguramente no, y que obviamente Marcos aún es joven, tiene futuro por delante, pero económicamente son profesionales, se dedican a esto y tiene que ser bastante tentador que vengan con ofertas tan grandes, pero por ahora no hay nada. Ahora, en un futuro, en unas semanas, igual cambia el tema y sería Arabia o el Atlético de Madrid porque Marcos no se plantea otra cosa. Por quien sí parece que hay algo entre Arabia Saudí y el Atlético de Madrid es por Stefan Savic. El otro día se hablaba mucho del Al-Shabaab, sin embargo, ha aparecido otro equipo según el medio Al-Riyadiyah. Ese equipo es el Al-Nassr. Dice incluso este medio que el Al-Nassr estaría negociando ya con el Atlético de Madrid por Stefan Savic y que es una petición expresa de su entrenador, de Luis Castros. Así que, además del Al-Shabaab, está el Al-Nassr. En general, Arabia Saudí está muy interesada en Savic y si le ofrecen un buen acuerdo económico a Savic y al Atlético de Madrid, que por cierto parece que, bueno, el otro día ya lo dijimos, en AS decían que el Atleti lo tasa en 14 millones, oye, quizás puede ser una de las ventas que puede desbloquear el mercado del Atlético de Madrid. Nada que ver el caso de Llorente con el de Xavi, que en el caso del montenegrino ya hay negociaciones en marcha entre los clubes y obviamente con el futbolista para convencer a Stefan Savic, un futbolista que tiene 32 años, que acaba contrato en verano, es su última temporada con contrato en el Atlético de Madrid y siempre ha dicho que está muy contento de vivir en Madrid, pero claro, de nuevo, puede firmar su último gran contrato y tan grande sería en Arabia Saudí, un contrato millonario y luego obviamente el Atlético de Madrid en vez de irse gratis podría sacar un dinero y no sería una mala cifra porque por unos 10 millones de euros es un fichaje que está más que amortizado y todo sería beneficio para el Atlético de Madrid, así que veremos si llegan a buen puerto las negociaciones, podría ser una buena venta, a Savic le garantizan un buen salario, el Atlético de Madrid gana esos 10 millones, por poner una cifra, es por donde podría estar el traspaso, por esas cifras, y yo creo que sería una buena noticia económicamente porque facilitaría ir a por el 5 que tanto desea Diego Pablo Simeone. Y siguiendo con Arabia Saudí, nos fijamos también en una noticia que llamó mucho la atención, es de SSA3Z, desde Twitter, que decía que Arabia Saudí ha firmado un acuerdo con el Atlético de Madrid para la compra de un paquete, de un pack de 5 jugadores en este mismo mercado de fichajes. Uno de esos jugadores parece que podría ser Mario Hermoso. Es una noticia que todavía falta confirmación de varios medios aquí en España, la cogemos mucho con pinzas, pero se está hablando tanto de Arabia Saudí y el Atleti que quizás uno de esos jugadores de ese pack de 5 puede salir este mismo mercado. Sí, yo creo que lo que dice Dani la cogemos bastante con pinzas, me parece mucho especular. Sí que es cierto que, a ver, el acuerdo, veremos en cuánto se cierra. Dicen que puede superar los 42 millones de euros de Fuelfin, estar en torno a los 50 millones y sería un muy buen acuerdo para el Atlético de Madrid porque ahora mostraremos un poco cómo está el top de los ingresos por patrocinador principal. El Atlético de Madrid de firmar por más de 42 millones entraría en un top 10 y compitiendo contra todos equipos de Europa, tops, estaría ahí metido el Atlético de Madrid, algo puede haber detrás, pero esto creo que es una noticia para coger con pinzas. Aunque desde Arabia sí que se confirmó bueno, de hecho, el príncipe de Arabia confirmó ese interés del Al-Shabaab por Carrasco, un Carrasco que también nos fijamos en la información de Mundo Deportivo y también de Radio Marca, comentan que el Tottenham podría haberse interesado de nuevo en Yannick Carrasco. Su entorno y él mismo
no dan por segura su continuidad, según indica David Medina, y desde el Atleti incluso, comenta el propio periodista en Marca, estiman que Carrasco se acabará quedando, pero como digo, el Tottenham puede haberse vuelto a interesar. Desde Inglaterra comentan en ese que han retomado el interés por Yannick Carrasco, según comenta Mundo Deportivo, y también el Fenerbahce, del que ya hemos hablado varias veces en Radio Marca. Marco Kirdemir apuntaba que el Fenerbahce está dispuesto a poner toda la carne en el asador por Carrasco. Veremos a ver si el belga sale, porque es uno de los nombres también que más suenan para salir del Atlético de Madrid y desbloquear el mercado de fichajes. Son dos intereses que vienen de lejos. Del Tottenham se habló mucho la pasada temporada, y el Fenerbahce se especuló con una posible llegada de Carrasco hace unas semanas, y luego habría que ver si prospera ese interés del Tottenham. Habría que ver si podría estar de por medio Højbjerg, porque podrían llegar a un acuerdo para cerrar a Carrasco. Lo único que el Cholo ya lo ha dejado muy claro: quiere que siga Carrasco y que se haga un esfuerzo para mantener al belga, pero tiene que haber alguna venta, y si no salen los jugadores que realmente deben de salir, saldrá alguno que es importante. También está ahí Saúl, también desde Turquía se habla otra vez del interés del Galatasaray, el otro día ya lo comentamos, y según indica Ozgur Cadenas, parece que el Galatasaray estaría utilizando a Arda Turán para persuadir a Saúl Ñíguez, aunque sus prioridades podrían ser Ndombele y Fred, por delante del propio Saúl Ñíguez. El propio entrenador, dicen aquí desde AS y desde otros medios en Turquía, el propio entrenador del Galatasaray podría haber hablado con Saúl, y el Atleti no lo va a dejar salir por menos de 10 millones. El otro día comentamos esa oferta de 6 millones, y que Saúl tampoco está muy por la labor de irse a Turquía. Parece que es complicado la salida de Saúl a Turquía. No le debe interesar mucho dar ese salto a Turquía. Luego, aparte, es complicado que lleguen al salario que tienen Saúl, y por eso la salida de Saúl aún está lejos. Veremos si hay algún interés de otros equipos. Se reactiva lo de Arabia Saudí, y si no salen este tipo de jugadores, igual tienen que salir Riquelme y Samuel Lino. Sí, aunque Simeone, como ya se ha apuntado en varios medios, no quiere que salgan. Según indica David Medina en Marca, Riquelme y Samuel Lino son opciones de venta, como dice Diego, si no salen los Saúl, Lemar, Savic, Carrasco, etcétera, que no quiere Simeone, obviamente, que salgan. O sea, ni Samuel Lino ni Rodrigo Riquelme. Está convencido, dicen también desde Marca, que tanto Samuel Lino como Riquelme pueden ser una alternativa de mucho nivel para los Molina y los Carrasco en el 11 titular del Atlético de Madrid. Así que lo de Samuel Lino y Riquelme todavía está muy en el aire, a pesar de que estén dejando buenas sensaciones en la pretemporada. Por Simeone está claro que ambos quedarían, pero volvemos a lo de siempre. Riquelme podría dar muchísima variedad a la plantilla, porque podría estar como sustituto de Nahuel y también jugando como interior e incluso como enganche si algún momento lo necesita Simeone, ese recambio para Griezmann. Y luego un Samuel Lino que podría estar compitiendo de tú a Carrasco durante la temporada. Incluso podría jugar por perfil derecho, aunque ya lo comentamos en el análisis, que nos gusta más por izquierda, al igual que Carrasco. Creo que son dos futbolistas que se sienten mucho más cómodos jugando a pierna cambiada, teniendo más posibilidades de meterse para adentro, también salir para la pierna mala, pero son dos jugadores que son muy rápidos y buenos en el regate, y ojalá que se puedan quedar. Y, por cierto, tanto Samuel Lino como Pablo Barrios han hablado de su futuro. También está un poco en el aire de Pablo Barrios, aunque no tanto, no está sonando tanto para salir, pero ambos han concedido diversas entrevistas. Samuel Lino en Marca y Pablo Barrios en AS. Muy interesantes, los dos hablan de su futuro, sobre todo, y de esa pretemporada en el Atlético de Madrid, pero sobre todo nos fijamos en el futuro de ambos, porque Samuel Lino ha dicho: quiero estar aquí, quiero quedarme aquí en este grupo, y este es un gran equipo. Mi sueño es hacer una buena temporada aquí y estar aquí mucho tiempo. Mi cabeza y mi foco está en el Atlético de Madrid. Y sobre Pablo Barrios también le preguntaban si pensó en salir cedido, como los Carlos Martín, Riquelme, etcétera. Y dice Pablo Barrios: cuando empecé con el primer equipo no me planteaba nada de eso. Yo quería estar en el Atlético. Por parte del club me han transmitido eso mismo y mucha confianza. Desde que empecé hasta hoy no he cambiado de idea. Yo quiero quedarme aquí y jugar en el Atlético de Madrid. Esas palabras, podéis ver la entrevista tanto a Samuel Lino como a Pablo Barrios, bastante interesantes, donde principalmente Barrios habla de eso, que nunca se esperaba que fuese todo tan rápido, que obviamente era una suerte jugar para el primer equipo, pero la irrupción de Pablo Barrios fue muy grande, pasando de estar con el filial a estar directamente jugando de titular con el Atlético de Madrid, siendo importante en partidos claves de la temporada contra Madrid y Fútbol Club Barcelona.
y también volveremos ahora a un tema que hemos dejado antes en el aire, que es el tema de los patrocinadores y cómo está ese ranking del que os hablábamos. Sí, antes de ir con eso, bueno, si os está gustando el vídeo, podéis dejar un like, darle al botón de suscribirse y la campanita para que os lleguen las notificaciones cada vez que subimos un vídeo de Padres e Hijos y estar al tanto de toda la información del Atlético de Madrid. Vamos a seguir con el tema de Arabia Saudí porque ya sabéis que Riyadh Air de momento está en la pole para ser el nuevo patrocinador del Atlético de Madrid. Según informaban desde relevo Sergio Fernández, pues firmaría durante los próximos días un contrato de varias temporadas y de hecho dicen en relevo que reportaría más dinero que Wilfin, como ya hemos comentado antes. Ese ranking del que hacía referencia Diego es el top 10 de los patrocinadores de camisetas de equipos de Europa y del mundo con mayor beneficio para esos equipos. En el 10 está el Tottenham con 45 millones al año, en el puesto 9 está el Arsenal también con 45, en el puesto octavo está el Bayern de Múnich con 50 kilos, en el puesto séptimo está la Juventus con 51 kilos, en el sexto el Liverpool con 53 millones y medio, en el quinto puesto el Manchester City con 55 kilos, además también en el cuarto puesto con también 55 kilos el United, con 57 ya pasamos al podio, en tercer lugar el Barcelona con 65 millones, el salto es grande, el Paris Saint-Germain en segundo puesto y el primer puesto para el Real Madrid, que recibiría 70 millones al año por el patrocinio de las camisetas. En este sentido, el Atleti podría colarse en torno a los puestos octavo, séptimo, sexto. Veremos a ver si finalmente, pues como dicen, puede superar esa oferta que hacía Welfin el año pasado. Y ojalá podamos competir al nivel o al menos acercarnos, porque eso va a ser muy difícil, pero ya este año teníamos un patrocinador muy bueno, como era Whalefin a nivel económico, de 42 millones de euros al año, pero el Atlético de Madrid parece que sigue teniendo esos problemas económicos a la hora sobre todo de poder fichar. Lo único que también, ahora vamos a ir a una noticia, que hay que tener cuidado con el tema de los patrocinios, porque es cierto que Whalefin prometía mucho dinero, pero mira en el problema que se ha metido una empresa que se ha ido a la quiebra y solo ha durado un año el patrocinio. Y el otro patrocinio más importante del Atlético de Madrid es Civitas, la empresa que da nombre al estadio Metropolitano y que ahora mismo parece ser que no está en una muy buena situación económica. Sí, porque según indican desde el país, desde 5 días, Alfonso Simón Ruiz, Civitas ha incurrido en pérdidas en su primer año como patrocinador del estadio del Atlético de Madrid, del Metropolitano. Se ha apuntado casi 5 millones de euros de deuda con el Atlético de Madrid y ha reconocido pagos crecientes al club para los próximos años para paliar un poco esa deuda. Así que de momento no está teniendo muy buena suerte el Atlético de Madrid con esos patrocinios. No ha empezado con buen pie, pero aquí hay que recordar que la empresa que está construyendo la ciudad deportiva del Atlético de Madrid es Civitas, la empresa pacense, y que yo creo que ahí ingresarán una gran parte de dinero y luego se podrá corregir esto, pero por ahora es lo que hablábamos antes, que aparte del dinero que pueden prometer, lo que necesita el Atlético de Madrid es una garantía y ojalá si se acaba firmando con Riyadh Air que lleguen los pagos y sobre todo que si se firman 5 años de contrato, las empresas cumplan esos 5 años porque se hacen unas previsiones con ese dinero que vas a ingresar y luego tienes el problema que ha tenido el Atlético de Madrid con Welfin y no creo que sea lo más positivo para el club. Una vez hablado de Civitas y de Riyadh Air, volvemos a los fichajes porque ya es oficial la cesión de Carlos Martín al Mirandés. Aquí vemos el mensaje también que dejó en el día de ayer para despedirse del Atlético de Madrid. Y también se hizo oficial en la tarde de ayer la cesión de Mollejo al Zaragoza. Finalmente es una cesión, aunque también ha habido cierta problemática porque muchos medios comentaban que Mollejo termina contrato el año que viene. Desde el Zaragoza indican que termina contrato en 2026 con el Atlético de Madrid. Así que veremos al final qué pasa con Mollejo, que muchos dan por hecho casi que no va a volver a vestir la rojiblanca. Yo veo difícil que vuelva a vestir la camiseta del Atlético de Madrid Víctor Mollejo, porque a diferencia que otros futbolistas que han salido cedidos, como el que vemos en pantalla, Carlos Martín, el Atlético de Madrid tiene ciertas dudas, se valoraron distintas opciones, un traspaso, una rescisión de contrato incluso, pero vieron que la mejor forma era una cesión, pero posiblemente Víctor Mollejo pueda quedarse en el Zaragoza el próximo año y ya de manera definitiva. Y nos fijamos en un rumor que ha dado mucho que hablar y es que el Atlético de Madrid podría estar interesado en Laporte. Laporte puede salir del City tras la llegada de Guardiol. Atleti y Tottenham están interesados, según indica Son Kearns. Esto yo la verdad es que no me lo termino de creer mucho, sobre todo porque la defensa ya está cerrada. Quizás me lo llegaría a creer si Hermoso finalmente sale. Laporte podría ser un sustituto, pero también cobra mucho en el City. Está siendo complicado fichar a un 5, fichar a Højbjerg. Entonces Laporte, un futbolista con un salario altísimo,
jugador del Manchester City, que es cierto que ha perdido relevancia, va a llegar Guardiol, veo muy complicado. Lo único que, bueno, como siempre, traemos toda la información que sale sobre el Atlético de Madrid y obviamente que esas fuentes tengan algo de fiabilidad y apuntan que Laporte podría ser una opción, pero nos parece algo muy complicado y muy poco probable. Y hasta el día de hoy ha sido prácticamente una opción también Kamada para el Atleti, pero casi que vamos a dejar de hablar de Kamada ya porque finalmente se va a la Lazio. Como veis aquí en pantalla, ya llegó a Roma. Aquí veis cómo hace el reconocimiento médico y Fabrizio también ha dado Here We Go, así que será oficial en las próximas horas y finalmente deja de ser una opción para el centro del campo, si alguna vez lo fue, Kamada para el Atlético de Madrid. Grandísimo fichaje de la Lazio, un futbolista que ha tenido el interés de importantes equipos europeos, también desde Italia. El Milan estuvo muy cerca de fichar al jugador, lo único que colapsó el fichaje. Y de ahí volvieron los rumores que vinculaban al jugador con el Atlético de Madrid, después de unos años en el Eintracht, donde mostró ser un futbolista muy polivalente, que podría jugar hasta en un doble pivote, luego jugar de enganche, de interior, que creo que es su posición idónea. Firma con la Lazio y obviamente sacaba la opción del Atlético de Madrid, que yo creo que se habría planteado en la situación de que hubiese salido Lemar, de que hubiese salido Saúl, de tener que ir a por un interior, y ahí encajaba un Kamada, que también hay que decir que ahora mismo tampoco podría ser inscrito porque el Atlético de Madrid ya tiene ocupadas los puestos de extracomunitario con Molina, con Mourinho, Y y el con otro Samuel Lino. es con Sí. Samuel Lino, por lo tanto tampoco podría haber llegado, tendría que haber dado salida, por ejemplo, a Mourinho o a Lino. Sí, y la verdad es que se complicaba entonces el fichaje de Kamada por el Atleti, que finalmente se va a la Lazio. Vamos con más noticias. Aquí vemos la salida del Atlético de Madrid de Monterrey y la posterior llegada a San Francisco. De momento no ha habido entrenamiento, no se sabrá muy bien cuándo va a ser el entrenamiento. Cuando lo tengamos también veremos imágenes, porque ya sabéis que el domingo, la noche del sábado al domingo a las 4 de la madrugada hora española, se enfrentará este Atlético de Madrid al Sevilla en el último partido de la pretemporada para el Atlético de Madrid. Ese análisis será el domingo, a la misma hora que el pasado, a las 12 de la mañana. Estaremos en directo por aquí en Twitch y luego lo subiremos al resto de plataformas. Y también vamos a ver novedades en la liga. Lo de las manos sigue siendo una incógnita. Ayer volvió a generar dudas con esa posible mano de Carrasco. Luego el penalti de la Real Sociedad, que seguimos sin saber por qué lo han pitado. Comentaban de que si le había cogido un jugador con la mano de la Real Sociedad. Ayer nos decían por el chat en directo. Pero en esto, en la nueva novedad, y que va a ser algo que va a ser algo que va a ocurrir, es el tema de los añadidos. Sí, porque informaba Isaac Fouto en el partidazo de Cope y también creo que ha confirmado algún que otro árbitro en las diversas entrevistas que han dado en los últimos días. Decían que esta temporada va a haber tiempos añadidos, descuentos, como los del Mundial de Qatar. Va a ser por cada gol marcado en el partido, 1 minuto añadido, por cada cambio 30 segundos y hay que sumar también las pérdidas de tiempo de cada equipo durante el partido. Así que no nos extrañemos que en la próxima temporada en la Liga los añadidos sean de 12, 13, 15 minutos. O más, porque en la liga hay que añadir algo, que es cómo arbitran los colegiados durante el partido, donde hay muchísimas faltas, muchas pérdidas de tiempo, más que en el propio mundial, y ahí podríamos ver añadidos mucho más largos y me parece bien, porque es una medida para que los equipos no pierdan tanto tiempo y luego ojalá también a nivel de los colegiados no se piten tantas faltas que no son nada, son contactos mínimos que la Premier se reirían por pitar ese tipo de faltas y ojalá cambie durante esta temporada. Por cierto, hablando de la Liga, ya se pueden solicitar las entradas para el Real Betis Balompié Atlético de Madrid. Ya sabéis que es la segunda jornada, el domingo 20 de agosto, y es el primer partido como visitante del Atleti. Y además, ya sabéis que, como se firmó por parte de muchos equipos de la Liga, son 30 euros el valor de las entradas. Así que eso es una gran noticia para la gente que quiera ver en el Benito Villamarín al Atlético de Madrid. Vemos la nueva iniciativa introducida por la Liga y distintos clubes de la Liga Española la firmaron. En este caso el Atlético de Madrid fue uno de los propulsores o de los que promovieron la iniciativa y ahora ya lo podemos ver y el aficionado puede disfrutar de ellos. Precios mucho más económicos porque este partido igual el año pasado la entrada tenía el doble de precio y ahora por un máximo de 30 euros, el límite está en 30 euros, se pueden disfrutar buenos partidos como visitante y yo creo que esto va a beneficiar mucho a las aficiones porque van a ver los campos, zonas visitantes con mucha gente y creo que eso va a dar un ambiente que a la altura de otras ligas como la Premier League o la Bundesliga.
Y vamos para cerrar este episodio del mercado de fichajes con tanto el femenino como el Atlético de Madrid B, porque ya se conocen los horarios de las 2 primeras jornadas para el Atlético de Madrid femenino. El primer partido, la primera jornada, Villarreal Atlético de Madrid, será el domingo 10 de septiembre a las 7. La segunda jornada ante el Atlético Club de Bilbao, Atlético de Madrid femenino Athletic Club, será el sábado 16 de septiembre a las 12 del mediodía. Y además también se ha confirmado que el Atleti participará en el torneo solidario Virgen del Prado contra el Sevilla el próximo sábado 12 de agosto a las 7 en el Polideportivo Rey Juan Carlos en Ciudad Real. Así que esos son los horarios de los próximos partidos del Atlético de Madrid femenino. Y cerramos este mercado con la noticia también del Atlético de Madrid B, y es que se podrán ver los partidos del B y en general todos los de Primera Real Federación, porque la Real Federación ha adjudicado a ATM Broadcast los derechos de la televisión de Primera Real Federación por 15 millones de euros por las próximas 3 temporadas. Además también tendrá los derechos de la primera división del fútbol sala masculino y femenino, y los partidos se podrán ver por OTT, es decir, por internet a través de una plataforma en su totalidad, y también está garantizado al menos el 20% de la emisión de esta Primera Real Federación en un canal en abierto de la TDT. Aclarar que las siglas ATM no tienen nada que ver con el Atlético de Madrid, es una empresa totalmente distinta. No es Atleti Studios el que compra esos derechos. Veremos si el Atlético de Madrid adquiere algún partido del B, como hizo el año pasado, en la temporada pasada, mejor dicho, en el ascenso, donde sí que se pudo disfrutar del último encuentro, del partido definitivo, donde el Atlético de Madrid consiguió ascender. Pero por ahora ATM Broadcast es la empresa que se hace con esos derechos, y habrá que ver el precio, que por ahora no ha sido publicado, y cuánto cuesta la suscripción mensual. Gracias, Dani, por el follow. Y con esta noticia, yo creo que es buena noticia porque se podrá ver al Atlético de Madrid B, cerramos este episodio del mercado de fichajes. Este episodio número 25, donde hemos hablado de las palabras de Gilmarín sobre el plan del Atlético de Madrid de este mercado de fichajes, con el tema del centrocampista, que el favorito es Højbjerg, pero también parece, según Mundo Deportivo, que se ha hecho una oferta rechazada a la Real Sociedad por Zubimendi. También las posibles salidas, se habla de Saúl, de Llorente, de Carrasco, de Savic, de Morata, de Joao, etcétera, etcétera. Así que nada, Diego, ha sido un placer. Igualmente, Dani, veremos a ver qué futbolistas tienen que salir. Por ahora ya ha habido salidas, lo de Cuña, que se dijo que iba para el tema de las pérdidas de Champions. También han salido futbolistas como Kondogbia y Renan Lodi, pero parece ser que aún no es suficiente. Ha habido también 4 incorporaciones en defensa, y ojalá sean futbolistas que no vayan a ser importantes esta temporada. A ver si en los próximos episodios del mercado de fichajes se concreta por fin el puesto del pivote, y Simeone ya tiene al jugador que tanto necesita. Y luego también habrá que estar pendientes de Álvaro Morata. Mañana seguramente no haya vídeo en el canal, nos lo tomamos de descanso, y ya el domingo volveremos con el análisis de ese Atlético de Madrid-Sevilla. Repetimos, sobre las 12 de la mañana estaremos aquí en directo, y mil gracias a los que os habéis pasado por el chat y también a los que nos escucháis en diferido en el resto de plataformas. Muchas gracias a todos los que nos veis aquí desde YouTube, y también en comentarios de YouTube podéis dejar en comentarios qué os ha parecido este vídeo, este mercado de fichajes del Atlético de Madrid, qué opináis del tema Morata, de Højbjerg, de lo que ha dicho Gilmarín, de Saúl, Carrasco, Joao, etcétera, etcétera. Dejamos nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Twitch, donde hacemos directos. Dejad un like, suscribíos y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.